Irasai, hoy simplemente damos una advertencia previa porque vamos a hablar en el programa del caso de unos asesinatos en serie. Así que el contenido puede herir la sensibilidad de los oyentes. Proceded con cautela y, por supuesto, este no será un programa apto para niños. Sin más que añadir, que suene la música. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Domo. Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola Mimi. Hola Kit, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy con un tema que wow, también. Sí, ¿sabes Vaya qué racha pasa? que llevamos. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo soy particular a este objeto de estudio, que no sujeto. Porque hoy vamos a tratar un documental que nos impactó bastante, también hace un año. Se nos juntó todo aquel diciembre, no sé qué pasó. La alineación de los astros. Debió de ser eso. Nos estamos refiriendo a un documental que creo que todavía está en Netflix que se llama El asesino del chubasquero. The Raincoat Killer, en inglés. Y trata sobre unos asesinatos en serie en Corea. Pero al contrario que en el otro programa en el que estuvimos hablando de Memories of Murder, que es una inspiración en, esto es documental 100%. Sí, esto es estudio realmente de los hechos ocurridos en ese periodo de tiempo, de la investigación policial. Porque háblanos un poquito del caso, anda. Dinos un poquito cómo fue la cosa esta. Esto fue un caso muy particular. Es un asesino un poco extraño, porque modificó durante el periodo de tiempo su manera de actuar. A ver, para situarnos, septiembre del 2003, julio del 2004, es el periodo de tiempo en donde estuvo activo este asesino. Y todo estaba muy desligado. Se dan una serie de asesinatos que empieza con un tipo de perfil de la víctima, hay un tipo de perfil específico, enmarcado dentro del uso por parte del asesino de determinadas cuestiones para despistar a los policías, y luego, a medida que va avanzando el tiempo, va cambiando a el enfoque de realmente un asesino en serie que tiene una serie de motivaciones. Entonces es un caso que la verdad es que es un poco desastre, y es lo que también te transmite el documental. Es un caso muy atípico. Creo que en gran parte por las circunstancias que rodearon el caso, no solamente por el tipo en sí, que de él ya hablaremos un poquito, pero sí que es cierto que tiene una serie de cosas que normalmente no se suelen ver en este tipo de casos. Pero insisto, yo creo que en gran medida por las condiciones en las que se rodeó, que muchas veces también influyen, porque hay otro caso en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, durante los 80, un tipo que iba asesinando a señoras mayores. Hay otro documental en Netflix sobre eso, no recuerdo el nombre. Hay varios. Este fue particularmente famoso y salió hace poco. Y también hay una dinámica muy parecida en cuanto a lo que es sociedad, en cuanto a lo que es ese momento histórico. Vale que el que estoy hablando yo era de los 80, pero este es en el 2003, que es un momento muy particular en Corea, ¿no? Sí, efectivamente, este asesino que vamos a presentarlo se llama Yo Jung-chul. Los primeros asesinatos están fundamentados precisamente en el resentimiento económico. Tenemos que retrotraernos un poco a finales de los años 70 en Corea, luego que salen de la famosa dictadura militar. Todo el mundo pensaba que iba a ser la bonanza económica, y los años 80 fue un desastre. En los años 90 remontaron un poco, pero en los 2000 se da una crisis económica brutal. Es la primera vez que Corea del Sur pide un rescate a los hombres, a los ahora conocidos como hombres de negro, el Fondo Monetario Internacional, y todo se desploma. Y la sociedad coreana, los más ricos se convierten en más ricos y los más pobres se convierten en más pobres. Y dentro de este bagaje cultural, económico, social y político que se estaba dando en Corea en ese momento, este señor nace, crece y se desarrolla en una familia muy pobre, muy humilde, en el cual precisamente es bastante renegado por su entorno más cercano, y eso deriva en que empiecen los asesinatos. Es precisamente esa crisis económica,
esa precariedad de vida, familias separadas, algunos de ellos viviendo en la calle, padres viviendo en la calle mientras las familias se regresaban a los pueblos a vivir en la casa de los familiares, ese contexto de crisis económica, de pérdida de todo lo material y lo objetivo que está creando este caldo para que nazca y aparezca este asesino. Es que además es una cosa, no fue tan global como fue en Asia, pero sí que es cierto que pegó muy fuerte. Japón también sufre bastante a cuenta de eso. Lo que pasa que de otra manera. Realmente es que Corea se estaba empezando a levantar y de repente cuando te estás empezando a levantar, ¡pum!, te meten ese pedazo de golpe económico y sí que es cierto que la situación fue bastante chunga. Al menos en el documental, las cosas que sacan, dices, realmente todavía yo creo que se están recuperando de algunas de las cosas que salen ahí. Yo entiendo que sí, ¿eh? Porque claro, salen imágenes de la época y tanto a Mimi como a mí. Visualmente hablando y mentalmente hablando, esto fue un choque importante. Porque no nos esperábamos para nada que aquello era del 2003. No. De hecho, si veis el documental, a mí lo que más me llamó la atención y lo que en mi cabeza se me metía, que eran de los años finales de los 80, principios de los 90, que al final no eran los coches de la policía. Estamos hablando de unos coches de los años 80, 90. Y claro, en un primer momento, si tú no conoces mucho el tema, tú dices, bueno, pero esto pasó en los 80 y los 90. Y comentándolo con Kizuna me dice, no, si esto fue en el 2000, eso no puede haber sido en el 2003. Y me dice, sí, fue en el 2003. Y efectivamente, septiembre del 2003. Es que la imagen, la gente, el aspecto de la gente, la moda, todas esas cosas, que vale que sí, que ha pasado el tiempo y en algo se tiene que notar, pero a ver, Servidora, por ejemplo, que lo vivió. Oye, que aquí también se vivió, Ya. Pues a ver, te acuerdas y sabes qué pinta tenías y desde luego es un contraste. Esto choca porque todos sabemos que Corea del Sur, bueno, es la casa de Samsung y Samsung es una de las empresas punteras en tecnología móvil, pero los móviles que se ven en las imágenes para el 2003 son móviles que en el resto del mundo eran del principio de los 90. Bueno, son los móviles, son las casas, porque sacan algunas de las casas de las víctimas y también es un aspecto a veces que dices, pero si esto era la casa de mi abuelo en todo caso. Y luego también, claro, toda esa situación favoreció un aumento de la criminalidad brutal. Es que cuando tú tienes una sociedad que está fragmentada y los estratos sociales están tan separados y no hay una clase media que los una, porque estamos hablando de que aquí no existía una clase media. No, saltó por los aires, eso por supuesto. Y no me gusta utilizar rico y pobre porque son adjetivos que al final son muy subjetivos, pero hay gente con dinero y gente sin dinero. En esa fragmentación social hay resentimiento y se van creando este tipo de situaciones, pues por lo básico, porque no hay una cohesión social que permita que te identifiques con el que está al frente o con el que está al lado. Entonces empiezan a crearse problemas no solamente de vandalismo, también de drogas, de uso de drogas. Bueno, y por supuesto situaciones desesperadas que hicieron que aumentara la prostitución de una manera exponencial. Y en este caso es muy relevante esa circunstancia. Y máxime con toda la corrupción política y policial de fondo, porque claro, estamos hablando de las condiciones de los coches de policía, que eso conlleva también que puedas pagar bajo mano. Muchas cosas. Y Exacto. No, y no solamente eso, en el documental te plantean así, a ver, con quizás un poco de sentido de vergüenza, pero con toda su cara lavada, que uno de los que luego se convertiría en uno de los informantes del caso era un ex policía retirado que era el dueño del burdel y gestionaba a las prostitutas. Nótese que la prostitución es ilegal. No estamos hablando de una situación que está semi o medio parcial legalizada, no, es ilegal. Bueno, en Japón directamente te dicen que no existe, Ya. que eso tela. Y allí tranquilamente te dicen que uno de los principales problemas de contener la criminalidad era precisamente que toda esta gente, los señores de la droga, los de tratas de mujeres, pues tenían a la policía metida en el bolsillo, entonces pasaban cosas y nadie los reportaba y a nadie les interesaba porque no les interesaba meter a la policía. A la definitiva, veis el panorama, ¿no? Es a veces lo que yo llamo la otra Corea.
esa que no nos enseñan, que vale que ahora a lo mejor todo esto pues ya realmente ha cambiado y entrevistados los que fueron implicados en toda la investigación, se ve ya la diferencia. Pero que estos temitas existen y que realmente a veces las sociedades asiáticas hay que poner un poquito la lupa para ver los detalles y encontrarte con cosas de estas también. Pero bueno. En este caldo de cocción en donde se estaban produciendo todas estas situaciones sociales, empiezan a sucederse una serie de asesinatos en las áreas con más afluencia monetaria de Seúl. El primer asesinato se produce el 24 de septiembre del 2003 en la zona de Sinsadong. Y es muy curioso porque cuando tú estudias esto, la hora en que se producen los asesinatos es tan relevante como los mismos asesinatos, porque los asesinatos se producen alrededor de las 10 de la mañana, que es cuando toda la gente joven está en el trabajo y solamente están en la casa las personas mayores. Eso es un dato muy importante para el tema de esta primera fase del caso. ¿Por qué? Porque este 24 de septiembre del 2003 a las 10:10 de la mañana, en el barrio de Sinsadong, se produce un allanamiento en la casa de una pareja del profesor universitario Lee Dik-soo, de 73 años, y su esposa Lee Young-wook, de 68 años. A pesar de que en un primer momento creen que es un robo, se dan cuenta de que absolutamente nada se roba. Aparte que el crimen fue bastante brutal. A eso iba. El punto de partida de que esto no era lo que pensaban que era es el hecho de que, a pesar de que el armario del cuarto de los señores estaba abierto y la caja fuerte estaba abierta y destrozada, estaba todo el dinero adentro. Y sin embargo, tenían dos cuerpos que fueron el profesor, lo acuchillaron en el cuello y luego lo mataron a martillazos. Y esto es muy relevante porque parte en el documental, parte de la investigación es el tiempo que estuvieron buscando el arma. Y esto es relevante porque el arma era muy particular. Y a la mujer también la mató a martillazos. Mientras están intentando resolver esto, sucede otra escena bastante grotesca en la zona de Gungi-dong el 9 de octubre del 2003. Y en este caso, de nuevo, es un allanamiento a una casa en donde a las 10:40 de la mañana entran en la casa de la familia de Limo. En la casa estaba la madre, la esposa y el hijo, y él estaba trabajando. Y a la madre la matan a martillazos. La esposa, cuando baja a ver qué sucede, la sienta en el sofá y le dice que le muestre respeto. Y ella se niega, entonces le corta la cabeza y la mata a martillazos. Y cuando el hijo baja a ver, hace que el hijo vuelva a subir a la segunda parte de la casa y le destroza la cabeza a martillazos. De nuevo, todo parece ser un robo, pero no lo es. Desde luego un robo nunca lleva a esos extremos. Aquí hay una cosa que es muy importante decir porque es muy relevante para la investigación. Y es el hecho de que Gungi-dong, que es lo que viene siendo el distrito de Gungi, y Sinsan-dong, que es el distrito de Sinsan, están bajo dos jurisdicciones de dos policías distintas. Y esas dos policías estaban investigando esos asesinatos de forma separada. Y de hecho, no querían compartir información por tema de cuestiones de política policial. Es que además parece ser que según los casos que resolvían, recibían más dinero, les daban más ascensos. Aquello era una especie de carrera de a ver quién era mejor y quién resolvía más cosas por su cuenta. Esto se trasluce en que si no compartes información no te puedes dar cuenta de patrones. Que aún encima creo que fue totalmente casual que compartieran información. Sí, fue casual y fue a raíz del tercer asesinato, que ocurre días después, el 16 de octubre del 2003, en un distrito completamente distinto, Samsung-dong, y en ese mató a Yo Young-hee, de 69 años, que era la esposa de un millonario, y después de que le preguntó si había alguien dentro, aparte de ella, pues la arrastró al baño y le cayó a martillazos. En este caso, no muere en el momento. Su hijo la encuentra en la bañera, pero muere posteriormente en el hospital. Y finalmente, el 18 de noviembre del 2003, se da un cuarto asesinato en Hyeongandong. Y este es quizás uno de los más difíciles de trasladar porque en la casa solamente estaba un señor de 87 años, Kim Jong-sok, que además estaba en cama, la cuidadora, Bae Jin-hee, de 57 años, y el nieto, Bebé, que no se da mucha información por razones obvias, del dueño de la casa.
Él mata primero al dueño, luego agarra al bebé, lo pone en un sofá y lo cubre de mantas para que los llantos no llamen a la gente, mata a la cuidadora, pero en este matar a la gente él mismo se corta, se hace un corte en la mano y empieza a sangrar, y entonces para evitar que le descubrieran intenta incendiar la zona donde estaba la sangre, pero no prende todo fuego, afortunadamente en este caso, porque así sobrevivió el niño. Los cuerpos tampoco estaban completamente calcinados. Vamos, que es una investigación muy difícil, que está separada en 4 puntos de la geografía de Seúl y que no se está compartiendo información. Parece ser que a estas alturas ya juntaron. Alguien dijo, oigan, esto no me está cuadrando mucho aquí, vamos a ver qué tenemos. Creo que hay un momento determinado que dice algo así como, me parece que vamos a tener un asesino en serie. Ya, pero me llamó muchísimo la atención el hecho de que se negaban a decir que era un asesino en serie. No, lo que ni siquiera querían es que se filtrara a los medios. Nada, y ellos negaban que era un asesino en serie. Están barajando la teoría de robos, pero que no era un asesino en serie, porque un policía se le ocurrió mencionarle a un periodista que él consideraba que esto era un asesino en serie, salió, se creó pánico y tuvo que salir a desmentir. El nivel de idas y vueltas que tuvo la policía de Seúl en este caso es para escribir un libro solo. Es tremendísimo. Porque a todo esto, y fijaos que se trataba de gente rica, que eso es lo que destapa la caja de los truenos, porque en otro lado de Seúl había otro equipo policial investigando unos asesinatos extraños que estaban ocurriendo de mujeres caminando solas por la noche, que el tipo les venía por detrás y las acuchillaba. Y empiezan también a atar cabos. Les cuesta, pero empiezan. Y tal vez es que tenemos también un asesino en serie por aquí. Sí, entonces en un momento te dicen que llegaron a pensarse que estaban trabajando 2 asesinos en series en paralelo en Seúl en el mismo momento. Que atención a la frase. No puede haber 2 asesinos en serie trabajando a la vez. Santa Cruz, California, en los 80. Creo que había 3. Y Santa Cruz es un puño. Pero como es ciudad universitaria, pues... Pero si el FBI hace 2 o 3 años sacó una estadística de que en cualquier momento determinado de la historia hay 19 asesinos en serie activos en todos los Estados Unidos, una cosa así. Ya, pero en este caso en concreto el policía lo que decía es que no podía haber 2 en un mismo sitio Ya, actuando que a la te vez. decimos que sí, que los podía ver, tranquilamente. Yo es que cuando le oí la frase me corté las venas directamente. Digo, creo que te estás equivocando. A ver, yo me corté las venas desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde el principio. Sí, el inicio ya... Cuando la misma policía te dice que no tenían manera de salvaguardar las escenas de los crímenes porque no se utilizaban el concepto de prueba, y esto fue una de las cosas que a mí más me llenó de esta primera parte, ¿no? De cuando están hablando de estos asesinatos, que ellos empezaron a buscar la teoría de que eran familiares que iban a por el dinero. Porque en ese precinto de la policía, ellos siempre cerraban los casos de asesinato porque siempre era algún familiar relacionado. Vas un poquito más adelante en el documental y te das cuenta de que ellos obtenían las confesiones con métodos menos legales. Olvídate de los derechos, no. Pero claro, ellos tenían un ratio de sentencias y de convictos muy elevado. No te fastidia. Hacían lo que les daba la gana. Y metían en la cárcel a quien les salía de las narices. Porque te digo, trabajo policial, con mis mayores respetos en ese momento, era un desastre. Ya nos meteremos a hablar del trabajo policial, pero resulta que a la vez no solamente se estaban cargando a las personas mayores de cierto poder económico en una determinada zona de Seúl, sino que se estaban cargando a mujeres trabajadoras que volvían a casa de su trabajo y se las cargaban en medio de la noche en calles abandonadas, y una tercera zona en la que se estaban cargando prostitutas. Esta tercera fase, la menos investigada de las 3 fases. Y la que no encontraban conexión alguna. Que no encontraban absolutamente ningún tipo de conexión entre eso y lo que estaba pasando en el norte. Los asesinatos de las prostitutas se estaban produciendo hacia el sur de Seúl, mientras que los otros asesinatos se habían producido por el norte. Fueron los asesinatos que menos se trabajaban porque la prostitución no solamente no está bien vista socialmente en Corea, sino que estas mujeres, si desaparecían, nadie las reclamaba porque su familia negaría siempre tener relación con ellas, con lo cual eran
víctimas fáciles y víctimas que nadie iba a reclamar o que estaban olvidadas. Porque claro, el tema de esta fase del caso es que no había cadáveres y al no encontrarse cadáveres, los propios chulos, que ya de por sí no iban a avisar a la policía de nada, porque ¿para qué?, no consideraban que se las hubieran cargado, sino más bien que las chicas habían huido. Y claro, eso complica aún más la situación y le dio rienda suelta al asesino para hacer lo que le daba la gana. Y es cuando entra en una espiral totalmente loca, con un aumento de los casos exponencial, porque en el propio documental dicen que el tipo empieza matando cada mes, una vez al mes, después empieza cada 15 días y luego una vez a la semana. Imaginaos el nivel de víctimas y que no se dé cuenta nadie, es terrible. Pero también ahí juega mucho el hecho de que él cambia su target. Al principio son asesinatos que están fundamentados en un sentido de rechazo social. Luego de que esos 4 asesinatos conmocionaron a la sociedad coreana, hubo como un momento de pausa antes de empezar a matar a las mujeres que caminaban solas por la noche, y resulta ser de que eso se produce porque él empezó a tener una relación y se casó y se divorció. Entonces enfocó la rabia ya no desde el estrato económico, sino hacia las mujeres. Y durante ese periodo de tiempo también empezó a relacionarse con un stripper que básicamente le dijo que no quería nada que ver con él porque el tío era un poco extraño. Y ahí motiva el hecho de que cambia a matar a las prostitutas, aparte del hecho de que son víctimas sencillas, y parte del documental lo que te dice es que él tenía un determinado tipo de persona para matar hacia el final. Tenían que ser menuditas y más bajas que él para facilitar el asesinato y luego la disposición de los cuerpos. Entonces, claro, cuando tú ves que un mismo asesino en serie tiene 3 motivaciones diferentes, pues también tenía la policía vuelta loca. Yo entiendo que la policía no untara los cabos al principio, pero lo que no entiendo es que nunca compartieran la información de respecto de los casos. Hay como una especie de lucha en la cumbre entre el método policial, si es que le podemos llamar método a eso, y el método científico, que a mí me da la impresión de que estaba un poquito empezando el tema de CSI y de los que se dedican a hacer la investigación científica antes de que los policías metan la gamba. Yo creo que sí, porque de hecho una de las principales narradoras de esas circunstancias es una que ahora es jefa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, pero que en ese momento creo que dijo que fuera la primera mujer forense que se le permitió ir a la escena de un crimen. Y era la única del equipo, creo, además. Creo que habían algunos temas de laboratorio, pero del equipo de campo era la única. Imaginaos. Y fue en el momento en que también se empezó a utilizar la criminología y el perfil criminológico como parte de las investigaciones policiales. De hecho, a raíz de este caso nace el que luego será el criminólogo más famoso de Corea, que también aparece en el documental. Tenemos una manera muy tradicional, entre comillas, de hacer las investigaciones, que es por parte de la policía, que iba a golpe de intuición, porque, a ver, el jefe creo que es de homicidios, creo que se dice así, el equipo. Ese hombre a mí me daba miedo, porque es que cuando dice, no, yo es que voy a tener la intuición cuando me encuentre al tipo de cara a cara. Y dices, sí, eso ha funcionado siempre. Eso fue maravilloso. Que eso me recordó a Memories of Murder. Y nuestra libreta de caras de nuestro querido Sí. Juanjo. También es cierto que casi todos los policías que estuvieron involucrados con los casos y que entrevistaron este documental admiten la poca calidad del trabajo policial en ese momento en Corea, excepto creo que por uno que tiene más un interés político en el tema. Porque es que llega un momento en que, además, todo a golpe de casualidad, al final le atrapan de una manera muy tonta, porque uno de los chulos se da cuenta ya de que le están faltando demasiadas chicas y el asesino comete el error de llamar para los servicios de una prostituta con el móvil de una de las desaparecidas. Y el chulo se da cuenta. Así que llama a otro amiguete policía para que venga porque algo raro está pasando ahí. Y en esas, que le tienden una especie de trampa, consiguen atraparle.
Y ahí es donde empieza uno de los episodios más hilarantes, porque te ríes por no llorar, y totalmente dadaístas, que es cuando lo tienen en la comisaría y lo que tienen que hacer es encontrar un motivo para retenerlo en la comisaría, porque claro, es que nos ha llamado por un móvil tal, o se ha resistido a la detención, que se resistió como un loco, pero claro, tienen que encontrar un motivo. Y al final se compinchan con el fiscal. Yo a mí esto, de verdad, se compinchan con el fiscal para que les firme un papel que diga que lo detienen por robo del móvil este de la desaparecida. Eso es una de las muchas. Yo particularmente me encantó el momento en donde van a hacer lo que llaman el reconocimiento del lugar del crimen, de uno de los lugares del crimen. Y lo pasearon por medio Seúl. Sí, lo pasean por medio Seúl, el tío dice lo que le sale de las narices y obviamente choca con la versión de los hechos que está establecida. Lo tienen en una celda, uno de los jefes de una de las unidades más relevantes de la investigación sale, otro sargento que estaba tomando la declaración se queda y el tío se para y sale detrás del jefe de la investigación sin zapatos, y entonces resulta ser de que en esa comisaría tenían puertas de metal que se cerraban solas precisamente para evitar que se escaparan los tíos, pero el tío iba caminando a su vida, a su bola, maravilloso, y el otro atrás de él sin zapatos se sale y se escapa. Pero con toda su cara, ponen unas imágenes espectaculares porque está grabado en el sistema de circuito cerrado de la comisaría. Imaginaos la súper cagada con perdón. Ya. No, y todavía el policía se ríe contándolo porque él dice que él regresa de hacer lo que estaba haciendo y le pregunta al otro que dónde estaba el tío y el otro con su cara muy lavada le dice, pero es que no se fue con usted. El que no se rió tanto fue el jefe de homicidios, el abuelo este que sale con las gafas de sol. Él dice, es que me acosté en el pavimento a que dejara que me cayera la lluvia encima. El nombre del fiera es Kang Dae-won. Ese mismo. A partir de la cagada, realmente la policía entonces se pone las pilas. Milagro. Es que no le queda de otra porque es que ya la gente se le estaba alterando, por decirlo así, y ya estaba presionando desde estratos sociales más arriba a que empezaran a conseguir resultados. ¿Y a dónde se va este hombre ahora? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues la cuestión es que el tipo encima se volvió a su casa. Pero con sus dos narices, señores. Este hombre, de verdad. Su casa, que además había llamado a su madre y su hermana, que yo no sé cómo no las detuvieron, para que le ayudaran, se deshizo del arma del crimen, se deshizo de todo. Pero como el tipo yo creo que ya estaba en una espiral totalmente psicótica, aún encima volvió a buscar los servicios de las prostitutas. Y ahí es donde por fin le atrapan. Además, al día siguiente de escaparse, no os creáis que esperó mucho. Y ahí es donde empieza otro circo. Es que este caso, de verdad, lo tiene de todo. Porque, claro, tú escuchas lo del asesino del chubasquero y te haces a la idea de que el tipo mataba solamente cuando llovía, o es que iba con un chubasquero cuando se las cargaba. ¿Qué va? El nombre viene de que tenían que ocultar su identidad, porque también lo volvieron a pasear por medio Seúl para comprobar, tengo enterradas aquí, las tengo enterradas allá, y para ocultar su identidad de los medios que casualmente aparecían siempre que lo iban a trasladar a algún lado para ver una cosa, casualmente aparecían los medios. Yo ahí os lo dejo. Bueno, pues le pusieron una gorra, le pusieron una serie de cosas y uno tenía por ahí un chubasquero amarillo y se lo cascó también. Y por eso es el asesino del chubasquero. Punto. De verdad, es que es todo un circo. Y entre medio de todo este circo, afortunadamente, el equipo forense de investigación es el que realmente se le ocurrió. Y el que consiguió las suficientes pruebas para mantenerlo. Porque claro, se van a desenterrar los cadáveres y bueno, la que se monta de gente por allí mirando, los otros pateando por allí. Yo me estaba poniendo mala cuando veía los vídeos. Y la única con 2 dedos de frente, la forense. Que hagamos un inciso, me llama mucho la atención que en este caso hayan resaltado el trabajo de esta primera mujer forense que estuvo en campo, también el trabajo de una de las primeras jefes de policía de Seúl. El hecho que resaltaran esas cuestiones me llamó muchísimo la atención del documental. Porque es que esas 2 señoras son las únicas que apuntalan aquello de alguna manera. Podíamos haberlo no mencionado, no sé si me explico. La gente que quiera ver el documental vale la pena verlo, pero tienen que tragarse mucho el gallito del quien está al mando. Y el divinismo de yo sí era un buen policía, yo sí hacía las cosas bien y ellos eran unos basura.
Y luego la obsesión por aparecer en los medios. Es que fue un caso muy, muy extraño, muy atípico, muy de todo. Porque además se plantan en casa del tipo, esta parte también me dejó muerta, se plantan en casa del tipo que entraron los medios en la casa del tipo, aquello era un puño, pero allí estaban el policía, los tal, los cual, los pobres de la parte de investigación forense, imaginaoslos por allí como, pero ¿y qué hace toda esta gente? Y la policía no podía creer que los asesinatos habían pasado allí porque aquello estaba como muy limpio, muy ordenado, muy... Los chorros del oro. El tema es que llega la forense y dice, los chorros del oro os voy a enseñar yo, los chorros del oro. Rocía el baño con luminol y aquello se enciende como si fuera la feria de abril. Es que, de verdad, Muy, muy impresionante. en serio, el contraste policía, CSI, que aparece en este documental es inmenso. Y solamente por eso yo creo que ya merece la pena. No tanto por el tipejo que hizo los asesinatos, como por lo que hubo detrás y el pedazo de trabajo de esa forense contra los elementos. Y cuando digo los elementos, Estamos hablando de los detectives de la hablo policía. del clima. Sí. No es el agua y la lluvia. Y afortunadamente, gracias precisamente a este caso y gracias al trabajo de esta forense, cambió por completo la actitud y la forma de investigar de este tipo de casos. Ya era hora y justicia. Y claro, a raíz de tener a este tipo arrestado, se empieza también la investigación de lo que sería el propio asesino, sobre todo la investigación psicológica. En esta segunda detención es cuando él confiesa todos los crímenes a la policía y empieza a dar atisbos, que esto también lo vemos durante todo el desarrollo del documental, de su pensamiento. Tenemos una voz en off que nos va abriendo un poco la visión de lo que él dijo, y eso está basado en las entrevistas que este señor hizo con el criminólogo, Bae Sang-hong, que se convierte en el primer criminólogo y el más prominente criminólogo de Corea, y es donde se empieza a hacer el perfil de este señor. Y lo digo señor por mantener un respeto básico, porque realmente poco respeto tiene de mí. Y lo que saca es muy interesante, porque es que el tipo, realmente la comparación con los asesinos en serie occidentales es difícil, porque este tipo tenía una especie de complejo mesiánico que vale que todos lo tienen, pero a unos niveles que iban muy relacionados con cómo es también la religiosidad en Corea. Porque claro, tenemos que pararnos a pensar que Corea estuvo cerrada a lo que es el mundo occidental y a las influencias religiosas occidentales durante muchísimo tiempo, porque hizo como Japón el rollo este de no dejar entrar a nadie y tal. Bueno, hubo una entrada del catolicismo en Corea, pero se los cargaron a todos, hay también mártires coreanos. Así que decidieron que no dejaban entrar a nadie más, de ninguna de las maneras, ni para cosas religiosas, ni económicas, ni nada. Pero a partir del 19, por presiones de todo tipo, al final dejaron entrar a otras nacionalidades con un resultado bastante catastrófico, se lo esperaban ya. Y una de las cosas que entran son misioneros cristianos. Y yo no sé, pero la influencia cristiana en Corea tiene a veces unos matices muy extraños. Yo no sé si es que venían tan rebotados del confucianismo que es que ya les dio ese otro vaído, pero siempre, siempre, siempre tienen muchísima relación con sectas apocalípticas. Viven obsesionados con el fin del mundo. Es una cosa tremenda. Con el libro de Revelaciones. Yo no sé si es por el tipo de misioneros que llegaron o si es simplemente una cosa que es muy propia de también es la mentalidad del país. Pero si habéis visto K-dramas, muchísimas veces salen señoras, sobre todo señoras, repartiendo panfletos en la calle diciendo eso de el fin de los días está cerca y toda esta cosa y vamos a morir todos. Que la verdad tiene que ser la alegría de la huerta pasear por ahí, que te encuentres con señoras una cada esquina que te están diciendo vas a morir. Pero realmente eso influye mucho a la hora del planteamiento que sacó este tipo para tener que cargarse al personal. Y es que la corrupción social y económica está siendo la señal para que yo limpie las calles y elimine todo eso que digamos que está indicando el fin de los tiempos.
para mí resulta fascinante porque es que es una gran diferencia. Normalmente los asesinos en serie occidentales es esa cosa mesiánica, pero más porque ellos son Dios. En este caso, este tío, el planteamiento que hacía es: yo estoy limpiando las calles porque hay un poder por encima de mí que me envía. Y la verdad, tema. Es como la tormenta perfecta. Una persona con un resentimiento tanto social como personal muy exacerbado, que se le da la idea de que a través de sus acciones puede limpiar el mundo para que más nadie le suceda. Entonces encuentras el resentimiento con la acción, y en la cabeza de esta persona se tradujo en estos asesinatos que, les digo, son brutales en su ejecución. Aquí los hemos descrito un poco, pero realmente las imágenes que presentan en el documental son espantosas. Es una tormenta perfecta, que a lo mejor se repite constantemente porque es precisamente eso, ¿no? La gente que tiene mayores problemas emocionales, mentales, psicológicos, se engancha a esos conceptos, ¿no? Ese mesianismo que tú dices, que viene a limpiar al mundo, que él no es que se crea Dios, sino la mano de Dios para limpiar el mundo. Cada quien tiene derecho a su opinión y esta es la mía. Llega el fanatismo. Y el problema con el fanatismo es este resultado, ¿no? 26 personas muertas según confesión, solamente se pudieron probar 20 porque el estado de deterioro de los cuerpos que se encontraban, que es una de las cosas que también aparece en el documental y que llama muchísimo la atención, es que él disponía de los cuerpos siempre en el mismo lugar. Marcaba además los sitios, como una especie de sitio al que ir a peregrinar, porque él decía que necesitaba recordar dónde estaban. Y dices, ¿para qué? Es que vas a volver, y es que realmente volvía. Y también para no enterrarlos en el mismo sitio todos. Ya, pero a la hora de la verdad, ¿qué más daba, no? Y es lo que me fastidia un poquito de este documental. Todas esas víctimas pertenecen al rango de lo que dicen aquí en Estados Unidos the less dead, los menos muertos, porque todas esas mujeres que enterró pertenecían a ese mundo de la prostitución en el que no hay familia, no hay amigos, no hay apoyo social de ninguna clase. Y si tú desapareces, da igual, era lo que decía Mimi. Y claro, en muchos casos, cuando ya se tratan estos temas aquí en Occidente, sobre todo en los documentales, se está poniendo ya más el acento en lo que son las víctimas que en el asesino. Porque si nos olvidamos de las víctimas, lo que hacemos es encumbrar al asesino como este tipo, ¿no? Tan especial y tan no sé qué, cuando en realidad son unos... Que vamos entonces a esos programas de Crónica Negra, a todos esos documentales en los que nos centramos en la psicología del asesino y todas estas cosas, que nos gusta mucho, porque el ser humano es así. Pero a veces también hay que recordar las víctimas, porque si no se llega a cargar a los abuelos estos ricos, olvidaos. Igual estaba el tipo todavía por ahí cargándose gente, como ha pasado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que hasta que casi que no han confesado ellos directamente, que se han plantado en la oficina de la policía y han dicho: mira, es que me he cansado. Que sepáis que es que tengo como 100 víctimas por ahí. El asesino este que iba cargándose mujeres utilizando el tren. Sí. Ese señor creo que lo detuvieron casi que con 80 años. ¿Y por qué confesó? En este caso, curiosamente, esto me lo había reservado porque hay una víctima, y ahora que hablamos de las víctimas, que se sale del perfil que hemos hablado, fue la 7ª víctima, se produce entre los asesinatos de las personas mayores, pero que demuestra realmente que no solamente afecta a la persona que perdió la vida, sino también a su entorno. Y es el caso de un vendedor ambulante, se llama Ahn Jae-sung, de 44 años, que él vendía Viagra y vendía pornografía por la calle. Y resulta ser de que le vendió Viagra, entre comillas, falso a este señor. Y este señor agarró, lo mató a martillazos, él se defendió, se llevó la camioneta a un sitio y le encendió fuego. Ese hecho ocasionó la destrucción de la familia de Ahn Jae-sung. Eran 4 hermanos, 2 de los cuales se suicidaron. El tercero intentó suicidarse y no lo consiguió y vive bajo tratamiento psicológico. Yo no me quiero imaginar el sentimiento de las familias de esas otras 17, 18 mujeres que fallecieron solas, que nadie las reclamó, simplemente por el hecho de ser prostitutas, y que sus nombres no se dicen.
Sus caras no se muestran. En el documental te muestran las fotos difuminadas. Eso es terrible. Porque tú estás viendo y lo ves, el resultado del asesinato, cómo destruye una familia. Y estas personas no tienen ni siquiera el derecho de ser nombradas. Los nombres se conocen. Tú buscas el caso por internet y te aparecen en todas partes. Pero que no se traten de la misma manera que a esta gente que sí tenía una familia, a mí me parece un segundo asesinato de esas personas. Creo que el documental es coreano. Creo que sí. Pues vete a saber, supongo que también tiene que ver siempre con el tema social y que si hubieran nombrado a las víctimas, entonces las familias que las sobrevivieron, pues cae esa mancha sobre la familia de que la chica se estaba dedicando a la prostitución. Es todo muy oscuro, muy terrible. Y realmente en Occidente ya os digo que está cambiando un poquito el chip. Se está empezando a hablar de estos casos también desde la perspectiva de qué hay detrás cuando la víctima aparece, el cadáver, la familia, tal, aunque sean dentro del grupo este de los menos muertos. Hay, por ejemplo, un podcast que se llama The Fall Line, de Fall, F-A-L-L, Line, que precisamente se enfocó muchísimo en todos estos casos que nadie investigaba porque total, pues pues se habrá escapado porque era un adolescente. Es muy triste. Aquí es importante para mí recordar que siguen siendo seres humanos, que perdieron la vida y en este caso de manera muy, muy grotesca, a manos de alguien que realmente la concepción de la vida estaba minada por sus propios resentimientos y por las ideas plantadas en su cabeza por externos. Y eso es una cosa que a mí me trastoca muchísimo y me trastocó cuando terminé de ver el documental, el pensar, pero es que siguen siendo seres humanos. 26 seres humanos, según él confesado, solamente se le condenaron por 20, se le condenó a la pena de muerte, está ahorita en el corredor de la muerte en Corea. De todas maneras ya han pasado años, ¿no? Han pasado bastantes años, sí. Y el tipo sigue ahí. Las penas de muerte suelen tener procesos, sin querer meternos mucho en los temas, en las legalidades, porque yo la legalidad del sistema procesal coreano no lo desconozco, pero generalmente todos los procesos de penas de muerte suelen tener bastantes años desde que tienes la sentencia hasta que se cumple, por todos los procesos de apelación que puedan haber y por todas las mociones y las sustancias que están alrededor del sistema. Pero bueno, él sigue allí. Sigue preso en Seoul Detention Center. La sentencia de muerte se le promulgó el 13 de diciembre del 2004. O sea que ya lleva 18 años esperando la ejecución. Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Hombre, no creo que vaya a recibir ningún tipo de perdón. Esto es simplemente nos interesó el tema y queríamos comentarlo aquí en el Izakaya. También un poco como contraste, ¿no? Con Memories Para of Murder. contraste, exacto, pues como contraste de Memories of Murder, pero también como contraste porque no siempre hay que hablar de lo bueno, hay cosas, hay matices, hay claroscuros, hay circunstancias que también es bonito conocerlo porque es parte también de la historia y la cultura de estos países. Y porque realmente ese periodo histórico del que están hablando en el documental existió. Vamos, que sí existió. A ver, yo estaba viva, no sé tú. No sé tú, yo estaba viva, o sea, ¿qué pasó? Ya, pero es una parte que la gente desconoce, ¿no? Porque Sí. claro, todo el mundo ha sido introducido en este paraíso de colores y de guapos y de tal. Que nos parece maravilloso, pero que queremos que la realidad también sea parte de ese paraíso. Así que esto ha sido nuestra incursión en la crónica negra, aquí en la Izakaya. Perdonar el tema tan sombrío. Interesante, pero sombrío. Nada, ya iremos con otras cositas más ligeras. Nos conocen. Nosotros también somos caóticos. Pero realmente tanto Memories como este documental nos impactaron muchísimo. Hace un año. Hace un año. Tenemos un año con ello, dándole vueltas. Al final nos sentamos a hacer un podcast y decidimos, venga, vamos a hablar de esto porque nos impactó. Y si sabéis más cosas de estos temas o realmente conocéis a fondo lo que es crónica negra coreana, nosotras encantadas también, ¿no? Porque nos gusta saber también de otros temas que la gente no trata por ahí. Así que nuestra cuenta de Twitter, Izakaya Podcast, Historias de una Izakaya,
O bueno, en Instagram, que pondremos alguna cosita sobre esto. Historias de una izakaya. Si además, pues yo qué sé, pues tenéis un enlace que va súper largo que no cabe en Twitter o alguna cosa de estas, o simplemente, oye, ¿dónde es que podría yo buscar la información esta? O sea, algún libro, alguna cosa. historiasdeunaizakaya@gmail, nuestro correo. Y luego ya para la gente esta que dice, no, mira, las nuevas tecnologías y yo vivimos peleados. Gracias que puedo entrar al YouTube y verme algo. Pues tenemos canal de YouTube, buenas noticias. Historias de una izakaya, si es que siempre el mismo nombre, no sé para qué. Está sencillo, señores. Ustedes poner historias de un izakaya en cualquier buscador, le dan a seguir a todo y nos pueden escuchar en cualquier sitio. Y estamos en todas partes. Os perseguimos también en la noche. Somos esa voz interna que te dice, sí, escúchalas. Y ya si nos promocionáis y hacéis de nuestra voz en la sombra, pues muchísimo mejor. Los amamos siempre. Así que cuidaos mucho y desde luego no me caminéis por calles oscuras y vacías en medio de la madrugada, ¿de acuerdo? Salvo que sea para venirnos a visitar a izakaya. Hasta luego, gente. Adiós. Yané. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, hey, hey.